días, buenas tardes, buenas noches desde el momento en el que nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Saberes Compartidos. Hola Génesis, ¿cómo estás? Hola Ale, bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues emocionada, la verdad, por el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante y es por eso que el día de hoy nos acompañan tres expertos que pues ellos nos van a estar resolviendo algunas dudas sobre este tema. Así que le vamos a dar la bienvenida a cada uno de ellos. Pues para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Nos gustaría que cada uno de ustedes se presente, ¿verdad? Para que nuestro público pueda conocerlos. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Michelle, gracias por la invitación, estamos encantadísimos de poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito acerca de lo que nosotros tenemos el día de hoy. Pues un saludo a todos, un gusto también conocerlos a ustedes. Mi nombre es Kirio Extamer, soy terapeuta también clínico y pues un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con mis colegas. Hola a todos, mi nombre es Mabel y para nosotros es un gusto estar acá con ustedes. Agradecemos a Alejandra y a Génesis por la invitación para que nosotros podamos compartir un poquito de nuestros conocimientos con el público que nos escucha. Y también nosotros, en verdad, esperamos adquirir muchos conocimientos sobre lo que ustedes nos van a exponer. Ya habiéndose presentado cada uno de ellos, podríamos comentarles que ellos tienen una clínica en la cual se llama Nacer, en donde trabajan diferentes tipos de casos, trastornos, síndromes. Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en uno de ellos. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre el Asperger. Creo que, bueno, nosotros Ale y yo tenemos un poco de conocimiento sobre lo que es ese trastorno y quizás alguno de nuestro público lo ha escuchado, pero nos gustaría saber qué es el Asperger. Está bien, pues es un tema bastante pues interesante, ¿no? Pues creo que en algún punto de su vida han escuchado la palabra Asperger, ¿no? Entonces, pues déjenme decirles que ese término actualmente ya no se usa, porque es en 2013 donde se actualiza lo que es el DSM-5, pues se puede decir que es la versión más actual. Entonces, por ello, en aquel entonces, en el DSM-4, existía el síndrome de Asperger. Actualmente lo conocemos como trastorno del espectro autista nivel 1. ¿Por qué? Porque este trastorno se divide en tres. Entonces es ahí donde en aquel entonces se hacen estudios donde se nota esta similitud que existe y generaba tanto una controversia, ¿no? Dentro de los diagnósticos que se hacían para saber si era esto o era este. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se conocía como trastorno del espectro autista clásico. Entonces es ahí donde se dan cuenta que tiene mucha similitud y proceden a unir. Entonces, pues esa sería la primera parte, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta este aspecto, pues ya podemos decir qué es, ¿no? Pues este término, más que todo, este trastorno es del neurodesarrollo, que pues más que todo tiene alguna alteración durante el desarrollo del cerebro al momento en que van a ser la persona, el niño. Y pues ya cuando ya lo vemos en vida, pues lo que sucede es algo esencial, que tiene dificultades en el sentido de socializar. Eso creo que sería algo muy primordial. Pero también tiene esta parte donde maneja un grado de intelectualidad un poco superior a nosotros, o incluso superior, podríamos decirlo. Pero hay casos donde es normal, pero en la mayoría de casos vamos a encontrar que son superiores en intelectualidad hacia nosotros. Pues tú nos mencionabas sobre lo que es la actualización del DSM-5, ¿verdad? En lo personal me gustaría como que nos explicaran un poquito sobre los criterios de este trastorno. Sí, con mucho gusto. Pues mira, dentro ya del TEA, pues esas son sus siglas, encontramos criterios como el primero, que es esta parte donde nos dice, te lo voy a leer textualmente para que no nos perdamos y no confundamos los errores, ¿no? Dice, los patrones de conducta, intereses o actividades restrictivos y repetitivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que manejan conductas muy alineadas. Tenemos la parte donde dice también el otro criterio, estos síntomas están presentes desde la primera infancia y limitan o impiden el funcionamiento cotidiano. Esto pues se nota desde el momento en que son niños. De ahí tenemos los otros que ya
ya nos lo unen, ¿no? Para resumir, y menciona que dice, la etapa en que el deterioro funcional llega a ser obvio variará según las características del individuo y su entorno. ¿Por qué? Porque también depende el entorno, donde es que se están desarrollando, y por ello puede agravar o reducir este trastorno. Entiendo, entonces como que todos estos factores son muy importantes, ¿verdad? Y pues no sé si este trastorno, pues según lo que investigué, pues como que tiene ciertos signos y síntomas específicos, ¿es correcto? Así es, dentro de esto podemos encontrar personas que repiten gestos o frases, también suelen hablar, por ejemplo, mucho acerca de un tema en específico, son un poco rígidos también, les cuesta adaptarse a cambios o a nuevas rutinas que se les sean implementadas, también son muy reservados socialmente. Quiere decir que ellos evitan el contacto con las demás personas ya que no se sienten cómodos o tampoco saben cómo pueden iniciar alguna conversación. También son unas personas un tanto hiperenfocados, quiere decir que se enfocan directamente hacia un tema en específico. Ese tema tiene que ser algo que a ellos les apasione demasiado para que se obsesionen prácticamente con este tema. Ajá. Son literalistas, y quiere decir que interpretan todo de una forma muy literal, no captan como bromas, sarcasmos o cosas en doble sentido, ¿verdad? Y también tienden a ser personas sensibles. Quiere decir que se relacionan un poquito con dificultad a sonidos muy fuertes o luces extremadas, o sea, son personas que tienden a ser sensibles. Exacto. Siento que es muy importante esto que ustedes mencionan, ¿verdad? De que este tipo de personas pues toman a literalidad cada uno de los rasgos, las actitudes o palabras que uno les dice, ¿verdad? Sin embargo, hay un punto muy importante que yo, investigando un poquito sobre el tema, ¿verdad? Pude observar de que este tipo de personas, como tú lo mencionabas, pueden pasar horas y horas hablando de un tema en específico, siempre y cuando sea de su interés, ¿verdad? Y en lo personal me llama como muchísimo la atención cómo este tipo de personas tienen la capacidad de poder abordar un tema tan a profundidad. Es lo que te decía, se enfocan mucho cuando les apasiona algo, se enfocan mucho en ello y tienden a veces a perder el sentido de las demás personas que lo rodean porque se concentran tanto en eso que les apasiona y no saben o desconocen si a la persona de a la par le gusta o está interesada en el tema. Entonces ahí es donde entra el tema de la mala interacción social que ellos tienen por lo mismo, por el foco que tienen directamente hacia eso que a ellos les gusta. Hablando de esta mala interacción que tú mencionas, hay una pregunta que el público nos hizo en específico, que fue la que más resaltó, ¿verdad? Que a ellos les gustaría conocer sobre alguno de los casos que ustedes tienen sobre Asperger. No sé si nos pueden compartir. Sí, yo les voy a compartir uno de los casos que tenemos en la clínica. A este paciente nos lo refirieron en el tiempo de su primaria. Uno de los factores por los que llegó fue porque las maestras veían que él se dormía en sus clases y por la condición de él las maestras no lo podían despertar, tampoco sus compañeros, porque lo que mayormente afectaba era la manera en la que él reaccionaba. Él reaccionaba con mucha agresividad ante cualquier situación donde él se sintiera incómodo. Por ejemplo, lo que mencionaban ellos, ¿verdad? De los síntomas y los signos que se podían ver en él, era que él no entendía los chistes de sus compañeros. Sus compañeros podrían decir algún chiste y él no lo entendía o se lo tomaba muy en serio, ¿verdad? A veces él pensaba que todo lo que decían era respecto a él o cualquier comentario que se pudiera hacer era hacia él, ¿verdad? Entonces él inmediatamente se incomodaba, lloraba, gritaba, porque eso era lo que él hacía en su horario de clases, ¿verdad? Y no solamente le afectaba a él y a las maestras, sino que a los niños de su alrededor, porque el motivo por el cual él llegó a nuestra clínica fue porque en una de sus crisis reaccionó de una manera muy fuerte, que fue en la que uno de sus compañeros intentó despertarlo, ¿verdad? Porque él estaba dormido, entonces
un compañerito solo lo tocó para despertarlo, lo primero que él hizo fue agarrar la tijera y tirársela a otro de sus compañeros. Entonces, tanto como las maestras, los papás del compañerito al que lastimó y los papás del paciente, ¿verdad? Tuvieron una reunión en dirección para ver qué se podía hacer, porque los papás del compañero que había sido lastimado estaban muy molestos e incluso querían que el paciente fuera expulsado. Los papás no querían eso, entonces llegaron a un acuerdo de que el niño iba a comenzar a asistir a terapia porque él ya no estaba en terapia, lo habían sacado de terapia. Entonces, al momento de ingresar a terapia otra vez fue cuando ya ingresó a nuestra clínica y nosotros empezamos a llevar el tratamiento con él, ¿verdad? Pero sí, ese fue el motivo por el cual él llegó a nuestra clínica, porque la manera en la que él reaccionaba era muy agresiva y, como les digo, ¿verdad? No solo lo afectaba a él, sino que a su entorno. A este niño que ustedes nos mencionan lo diagnosticaron a los 5 años. Me causa un poquito de curiosidad, o para que nosotros estemos como más empapados del tema, por si alguien tiene algún familiar, algún conocido con estas similitudes que ustedes mencionan, como a qué edad nosotros podríamos empezar a observar este tipo de signos, síntomas, o a qué edad es la adecuada a la que un profesional diagnostica a un niño. Ok, ahí ya entramos en un tema que es la temporalidad, ¿verdad? Podemos hablar de que inicia desde la infancia. Desde la infancia podemos observar diferentes características que son viables para poder detectar si una persona tiene esta condición, ¿verdad? Pero se nota y se ve más factible cuando las exigencias sociales son más necesitadas. Por ejemplo, en el ámbito estudiantil, cómo es la interacción de los niños con sus demás compañeritos, o incluso en la adolescencia también es otro tema donde se puede observar bastante de cómo se comportan los jóvenes o las personas con su entorno social, ¿verdad? Entonces son factores que podemos notar desde la infancia. Sin embargo, pues podemos como guiarnos un poquito más o aclararlo en el momento que ya los niños salen a interactuar con otras personas, digámoslo así. Así es, media vez observemos características diferentes cuando ellos se relacionan con otras personas. Ahí es donde es más observable este trastorno. Y pues con esto que mencionaban me surge a mí otra duda, y es sobre, ¿existen algún tipo de factores de riesgo? Sí, de hecho existen varios, pero puedo mencionar algunos de ellos. Algo esencial, podemos hablar de lo que es genético, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber alguna alteración durante esta fase, que es como bien se lo mencionaba en el inicio, ¿no? Que existe este proceso en el momento en que está desarrollándose el feto, y pues a la larga hay una alteración en la misma. Entonces eso es uno de los principales. Otras causas pueden ser la parte en que la madre sea pues mayor de edad, ya una edad muy avanzada, y esto también puede perjudicar. Podemos hablar también de temas de alcoholismo, temas de drogadicción, ¿no? Estos temas que también pueden afectar. Y pues hay otra causa, otro factor, ¿no? Que no es tan como que directo, pero también entra la parte del ambiente en el donde se está dando, aunque este no es del todo verídico, que es para aclararlo, ¿no? Respecto a todo esto del ambiente, ¿existe algún tipo de evolución en este tipo de trastorno? Por ejemplo, conforme el tiempo pasa, si se lo diagnosticaron a los 5 años, supongamos que a los 15 años, ¿este tipo de trastorno puede disminuir o simplemente se queda donde? Cuando estamos hablando de ese punto, quiero aclarar, perdón que me metas así, pero quiero aclarar que es algo que se debe de llevar con tratamiento por toda la vida. No es como, tal vez se puede tratar, sería la palabra adecuada, se puede tratar. No es que se le quite definitivamente, porque no, cuando hablamos de esto no estamos hablando en sí de una enfermedad, sino que es algo que se puede ir tratando siempre con ayuda psicológica, con ayuda de los padres, y en el ámbito estudiantil también se puede sobrellevar y ayudar a esa persona, porque no es un nivel elevado, sino que estamos hablando de la etapa 1 del autismo. Sí, como dice Michelle, nosotros lo calificamos
calificamos, o el nombre para esto que tú dices como una evolución que tiene, ¿verdad? Es el pronóstico, y nosotros lo tenemos en dos partes, que es el pronóstico favorable y el positivo. Bueno, para que esto se cumpla, ¿verdad? Tiene que ser principalmente que la persona sea diagnosticada a temprana edad, como también otro aspecto puede ser el tratamiento adecuado, como decía Michelle, tiene que ser siempre acompañado profesionalmente. Y una parte muy importante es el acompañamiento de la familia, también de la escuela, porque si ellos no tienen el acompañamiento o el apoyo de su familia, pues va a ser imposible que ellos puedan sobrellevar la situación que ellos viven, ¿verdad? Y obviamente si una persona no es diagnosticada a temprana edad, va a ser muy complicado para esta persona tener un desarrollo mejor, ¿verdad? Porque si se empieza a tratar desde pequeños, puede ser que en la adolescencia o en la adultez no es que se le desaparezca la condición que ellos tienen, sino simplemente ellos aprenden a vivir con esto, ¿verdad? A llevarlo mejor e incluso conocer su condición. Ajá, entonces, entre los tratamientos que nosotros llevamos son la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia la utilizamos nosotros con ellos para que puedan gestionar mejor sus emociones, porque como les mencioné, ¿verdad? Puede ser que para ellos el chiste de una persona les afecte a ellos, ¿verdad? O crean que sea para ellos y ellos reaccionen de una mala manera. Entonces nosotros trabajamos esta terapia con ellos para que puedan gestionar mejor sus emociones, como también les impartimos herramientas para que ellos puedan mejorar su ansiedad, porque todo lo que compartían ellos de los síntomas, de la sensibilidad a la luz, a los ruidos, entonces nosotros les brindamos terapias para que puedan tener un mejor proceso. Y como les conté anteriormente, nuestro paciente, ¿verdad?, fue diagnosticado a los 5 años, actualmente él tiene 18 años, y para mí, ¿verdad?, como también para mis compañeros, es de mucha satisfacción comentarles que él actualmente conoce sobre su condición, él puede explicarle a los demás sobre su condición, y la agresividad que él tenía anteriormente ha disminuido bastante gracias a la terapia, porque él ya gestiona mejor sus emociones. Quisiera a este punto agregar también que es súper importante lo que mencioné, ¿verdad? No recalcar que es una enfermedad como tal, porque si lo hacemos de esta manera los etiquetamos, y esto es totalmente erróneo, porque ya los percibimos de manera diferente. No se trata de eso, se trata de poder comprender cuál es la condición que ellos presentan, también tener la sutileza para estar en conjunto, tanto como los padres de familia, los maestros que estén en acompañamiento con el niño y el psicólogo, ¿verdad? Que juntos llevemos un plan adecuado a tratar con el niño que esté presentando esta situación, para poder llevarlo de manera adecuada y que el niño no se sienta sobreabrumado con esta situación, ¿verdad? Y también es una forma de percibir, relacionarse con el mundo, que es lo importante, que el niño logre comprender eso. Siento que no solo para las personas que padecen este tipo de trastornos, sino que para todos en general, es de suma importancia llevar un proceso psicológico, ¿verdad? Que es, aparte del tema del Asperger, algo muy importante que queríamos mencionarles a cada uno de nuestro público el día de hoy, ¿verdad? Que el acompañamiento de un profesional es fundamental para poder llevar una vida sana, digamos, estable. Y me parece muy interesante cada punto que ustedes nos brindaron, cada información, cada dato, ¿verdad? Entonces, en lo personal quisiera agradecerles por sus conocimientos, por haberlo compartido con nosotros. Yo pasaría horas hablando del tema, ¿verdad? Y así como de los demás temas que ustedes abordan en su clínica, pero pues en general queríamos darle las gracias. Agradecemos mucho por tomarse el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que pues el estar aquí implica que pues ustedes tengan que mover quizás algunos espacios de sus agendas para atender a sus pacientes. Entonces
Les agradecemos mucho por estar aquí el día de hoy y brindarnos toda la información, de verdad, compartir un poco de lo que hacen en su clínica y sobre todo concientizar a las personas, ¿verdad?, sobre la importancia de llevar un proceso psicológico, no solo para tratar este tipo pues de trastornos, sino que en general, ¿verdad?, porque es muy importante la salud mental. Entonces les agradecemos muchísimo a Mabel, Kirio y Michelle por acompañarnos el día de hoy. Créanme que les agradecemos mucho y nuestra audiencia está muy agradecida también de que respondan algunas de nuestras preguntas de nosotros y también de ellos, ¿verdad? No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Nosotros dispuestos a cuando ustedes quieran volver a invitarnos, nosotros encantados acá de estar con ustedes. Sí, la verdad es que, pues, como mencionaban, el tema es muy interesante, pues, pasaríamos horas. ¿Por qué? Porque nos lleva a hablar de otros trastornos que pueden ir así incluidos, o hablar de otros, ¿no? Porque a la larga todo este tema de la psicología es muy importante y muy curioso. Entonces, les agradezco también por la invitación, ¿verdad? Sí, como dicen mis compañeros, ¿verdad? Podríamos pasar varias horas acá platicando sobre lo que nosotros conocemos, como también invitarlos a que nunca vamos a sentir excluidas a las personas con alguna condición o algún trastorno, sino que los hagamos sentir incluidos y los apoyemos para que el desarrollo de cada persona pueda ser por igual, ¿verdad? Como el de todos nosotros sea igual y que lleven una vida plena y feliz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De igual manera, y para concluir, total queríamos invitar a cada uno de nuestros oyentes para que puedan visitarlos en su página que aparece como Nacer. Ellos abordan diferentes tipos de problemas, tanto psicológicos, personales, familiares, de pareja, ¿verdad? Y que si alguno de ustedes necesita un acompañamiento profesional, puedan abocarse a alguno de ellos, quienes van a poder brindarles el apoyo necesario. Agradecemos mucho por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast Saberes Compartidos. Entonces los invitamos a que pues puedan seguir la página y no se pierdan los siguientes capítulos que tenemos. Adiós. Ay, perdón. ¿Qué? Digan otra vez adiós, es que la canción Sí, me di cuenta. Adiós. Me dieron ganas de ir al baño. Esa- Bueno, pues le damos la bienvenida. La cara de... No, es que ustedes yo no voy a poder. Bien, vas a Michelle. poder. Mira, pues, préstame tu teléfono. Va. Sé Entonces, que puedes, pues. puedes. ¿Verdad? Porque es que si estás así es como que Muy cuando uno obvio. expone y estás así. Ajá. Entonces tú Entonces esto fue el día de hoy nuestro podcast. Terminamos uno más de... Bien.